Hoy, lunes 25 de septiembre de 2023, damos la cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, una nueva jornada académica de análisis, de reflexión, de formación de ese pensamiento de estadistas con visión de estrategas y viceversa. El tema que vamos a analizar hoy es tomar el ejemplo de lo que ha ocurrido con el señor Kadyrov en la República Chechena o República de Chechenia, ubicada en la zona del Cáucaso, en la antigua Unión Soviética, que se supondría que ya es una república independiente, pero que en este momento es un alfil del señor Putin, y es un escenario donde han ocurrido una cantidad de fenómenos bien extraños detrás de la riqueza que tiene este país, pero sobre todo detrás de la prospección del crecimiento y la ambición expansionista del señor Putin y su sueño no ocultado de revivir la antigua Unión Soviética y de volver a construir una especie de imperio con visión zarista. Y poco a poco, si miramos lo que ha hecho, no solamente en Ucrania, sino aquí en Chechenia, en Moldavia, en Osetia y en otros países de la antigua Unión Soviética, que corroboran con creces que el señor Putin va en serio, que tiene un proyecto, un programa pensado a largo tiempo y que lo está desarrollando en forma sistemática. Entonces, para entrar un poco en materia y entender más qué es lo que sucede allí, miremos este mapa de la antigua Unión Soviética, mapa bastante grande, eh, que destaca algunas de las repúblicas soviéticas que existían para la época y que trae una buena información del tamaño geográfico que significaba toda esa territorialidad y del sueño expansivo que acompañó siempre o ha acompañado siempre las dirigencias rusas, que no es el señor Putin el primero que se le ocurre extender sus procesos de seguridad más allá de las fronteras, sino que eso ha sido una constante geopolítica histórica desde la época de los zares. Entonces, así por encima vemos grosso modo que se extiende en gran parte del continente asiático y gran parte del continente europeo, toda esa contextura, toda esa arquitectura de lo que se llamó la Unión Soviética, y encontramos algunos países que ya no lo son, porque obviamente después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la URSS, se transformó cada país en una república independiente y Rusia articuló a varias repúblicas formando una federación rusa, con lo cual les quedó en la mente la idea de volver al viejo sueño de los zares y al viejo sueño comunista de recuperar en especial estas regiones del Asia Central. Vemos el puntero con láser para verlo mejor. Todas estas regiones del Asia Central, el Cáucaso y los países nórdicos, y desde luego mantener el control sobre todo el océano glacial ártico y la salida hacia el Pacífico por el mar de Ojotsk y los límites con Japón. Y desde luego mantener con esta punta aquí, especialmente en Vladivostok, una cercanía muy grande para controlar cualquier situación que se pueda presentar con Japón, con las Coreas o con Estados Unidos, que es el que maneja estructuralmente la relación geopolítica de estos países con el resto del mundo en esta zona. Pero también vemos que tiene un gran interés cerrándole prácticamente a China un acceso aquí en Vladivostok al mar, porque limita inmediatamente con Corea del Norte en la zona conocida como la Manchuria, que tantos dolores de cabeza le levantó a Estados Unidos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Douglas MacArthur consideró que si se quería derrotar a Corea del Norte había que bombardear la Manchuria y toda la zona
aledaña a los límites de Corea del Norte, Rusia y China. También vemos que tiene un límite grande con uno de los países mediterráneos más grandes del mundo, que es Mongolia, los más enigmáticos, que igual está limitando con Kazajistán, que durante la época soviética se constituía una gran reserva de recursos en hidrocarburos, gas, etcétera, pero que al independizarse Kazajistán, lo único que ha hecho es mantener una influencia social, política y económica para ganar avance. Y desde luego en el Cáucaso, porque es que sobre todo en el Cáucaso es tener todo el control del mar, del sur del Mar Negro, ganarle de mano a Turquía el cruce por los estrechos de Bósforo y Dardanelos y llegar al Mediterráneo. Ese es el sueño de Rusia. Por eso tiene los ojos puestos sobre Georgia, sobre Chechenia y sobre Osbestia y todos los países que están aquí ubicados. Lo mismo sobre Kazajistán. No se da paso que no esté calculado. El problema es que hay situaciones étnicas, situaciones de intereses ya de otras potencias. China ya está construyendo la ruta de la seda por todo ese sector. Los problemas internos de cada nación hacen muy difíciles la recuperación de eso, pero el señor Putin y su séquito saben que a Rusia le ha funcionado históricamente la imposición por la fuerza y no lo descartan ni lo dejan de lado. Ya al mirar el mapa más en detalle aquí con una cantidad de pluralidades étnicas, vemos que es impresionante todo lo que se encuentra en esta región, que son tribus que crecieron, se desarrollaron y que al vaivén de las guerras grandes guerras que ha habido en la humanidad en estas regiones, han sufrido invasiones, dominios, sometimientos, pero las culturas se imponen y con el paso del tiempo recuperan su identidad y esas naciones vuelven a ser, si no repúblicas, si no estados, vuelven a ser naciones, como pasa al sur de esta región con los kurdos en el Kurdistán, como pasa con los armenios, como pasa con los georgianos, con los azeríes o azerbaiyanes, con los chechenos, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que sobre el mapa encontramos una cantidad de etnias, más de las que nos imaginamos y más de la información que tenemos, porque grosso modo, bueno, cuando nos dicen antigua Unión Soviética, nos imaginábamos que había unos rusos y unos que otros que eran musulmanes y otros que eran de otras tribus y que llegó Rusia y se tomó toda esa cosa y montó un esquema grandote y ya, eso era la Unión Soviética. Pues no, eso no es tan así. Eso tiene un montón de identidades, además unas razas de gente, en algunos casos muy inteligente, gente muy apta para el trabajo, que físicamente son razas atléticas, otros que son muy apegados a sus tradiciones culturales y les gusta vivir esa vida ya muy local, muy focalizada de pueblo y por ellos, si se les permitiera vivir, vivirían en el siglo V, VII y vivirían tranquilos porque esa es su forma de concebir la vida. Entonces son muchas las situaciones que ahí se presentan, pero también muchos los intereses que se mueven, como vamos a ver en un video que veremos a continuación, que les pedimos a todos que obviamente tomen nota y al final respondamos la pregunta del ejercicio. Está sin sonido mi coronel. Ah, carajo. Perdón. Lo miramos. Sí, está sin sonido. Un buen cafecito para espabilar. Va a venir bien.
No, pero esto Toma, como que una está mal americana. aquí, algo está mal. Después de estos tiempos de exploración, de estos tiempos recorriendo el Daguestán, 15 años. Небо и земля. De hecho, Kadyrov cuenta con un ejército personal, es el Kadyrovsky. Se habla de campos de concentración para personas homosexuales. ¿Cómo es que esta ciudad puede emerger de la nada en cuestión de 10-15 años? Небо и земля. Un buen cafecito para espabilar. Va a venir bien. Toma, un americano. Después de estos tiempos de exploración, de estos tiempos recorriendo el Daguestán, hoy amanecemos temprano y nos dirigimos hacia la república vecina. Hoy vamos a entrar en Chechenia. ¿Cuáles son las dos señas más características, más particulares de esta república caucásica que hoy en día forma parte de la Federación Rusa? Sin duda, la lucha insaciable, la feroz lucha contra Rusia. Han luchado contra los rusos durante siglos. La segunda son musulmanes. En estos momentos en Chechenia se vive un régimen del terror. Ramzan Kadyrov gobierna a mano de hierro y además con el respaldo, con el apoyo de Putin. Ni el presidente ruso se atreve con él. Probablemente hay aspectos de las guerras chechenas que ni siquiera hace falta explicar en base a crueldad, al nivel de violencia, tampoco sobre la fama que precede a los soldados chechenos en la actualidad, completamente sanguinarios. Pero vamos a remontarnos un poco más al pasado para entender de dónde viene todo esto, qué coño pasó en Chechenia desde hace décadas, cuál es la realidad que se vive hoy en día. Y por eso lo estoy hablando desde antes de entrar. Me encuentro todavía en Daguestán, nos quedan 1 hora, 2 horas para llegar a la frontera y son cosas de las que sinceramente prefiero hablar fuera de Chechenia. Como decía, los chechenos, aislados, protegidos por estas montañas escarpadas, han luchado contra Rusia durante siglos. Stalin acusó a los chechenos, también algunas repúblicas vecinas, de colaborar con los nazis. Prácticamente envió a casi toda la población a Asia Central, a Siberia. Se calcula que más o menos 1/3 de la población de los chechenos murió por el camino, murió una vez en el destino. Pasaron 10-15 años hasta que pudieran regresar. Este odio a los rusos no se olvida y el sentimiento independentista todavía pervive. Avanzamos un poco más, llega la década de los 90 y con esta la caída de la Unión Soviética. Al igual que en Daguestán, que también es un reportaje que tenéis en el canal, esto se descontrola. La economía está paralizada, no hay productividad. Hablamos de que está controlado por clanes mafiosos que se han apoderado del armamento que dejaron los soviéticos. Por este entonces, de hecho, desde el año 91, Chechenia se declara independiente. Pero desde Rusia no reniegan del territorio. ¿Por qué? Por los intereses geopolíticos, estratégicos, de petróleo, de gas. Es un territorio que les interesa. En estos momentos, desde Rusia se crea una operación para retomar el contacto, para apoderarse de nuevo de la capital. Очень хороший. После развала СССР, уже 93-й, конец 93-го, начало 94-го, началась вот эта суета. Захотели независимости и так далее. Los chechenos lo que hacen, responder matando todo el comando que llega, toda esa fuerza especial, se la cargan. La respuesta de Rusia, borrar Grozny del mapa. A bombazos, la reducen a la nada. Bueno, aquí hacemos un pare porque este señor nos está contando algo que tiene un valor histórico impresionante y que demuestra que lo que está haciendo el señor Putin no es que le ocurrió ahora, sino que lo está haciendo desde el principio y Rusia en general está haciendo eso porque nunca superaron, y es entendible desde el punto de vista de la ambición política, que se hubiera desarticulado la Unión Soviética. Entonces, ya el señor nos está explicando que Rusia o la Unión Soviética se deshace, pero que Rusia tiene unos objetivos, unos intereses geoestratégicos muy grandes sobre Chechenia por sus riquezas. Entonces, que intenta dominarlos, pero resulta que son una etnia
como ya lo explicamos, que no tiene nada que ver con los eslavos rusos y que no tiene nada que ver con el pensamiento del Kremlin, y entonces los enfrentan y los chechenos libran una lucha que es impresionante. Es tan impresionante que cada checheno que moría, la esposa juraba o la hermana juraba lealtad a vengar la muerte y constituyeron un grupo que llamaron las Viudas Negras. Eso no está aquí en el video, pero se lo recomendamos que lo vean y lo analicen. Las Viudas Negras eran mujeres terroristas que se amarraban explosivos y llegaban al metro de Moscú o a cualquier parte y se activaban, mataban un poco de gente en nombre de su pueblo checheno que estaba sufriendo mucho por la invasión de Rusia. Entonces el señor Putin decide hacer dos cosas. La primera es que está casi probado que un atentado grandísimo que ocurrió en unos edificios en Rusia, en Moscú, fue hecho por la misma inteligencia rusa como una operación de falsa bandera para echarle la culpa a los chechenos de justificar la invasión allá. Y en medio de toda esa guerra que han librado Chechenia contra Rusia para no dominarse, hubo un ataque salvaje, de lo más salvaje que ha habido en la humanidad, y ocurrió no hace muchos años, en nuestra era, donde todos estábamos vivos y leíamos las noticias y escuchábamos los medios, y a lo mejor ya nos olvidó, que es cuando Rusia va y desaparece literalmente del mapa a la ciudad de Grozny. Entonces en Europa es muy común citar ese caso de la desaparición de Grozny, que era la capital de Chechenia, o una de las ciudades muy importantes de Chechenia, y eso pasa al olvido y se permite desde Estados Unidos y las potencias occidentales que Rusia siga saliendo de con la suya, y ahí estamos viendo los resultados ahora en Ucrania. Seguimos. Entonces, para seguir conociendo un poco más, vamos a ir avanzando para que no se nos haga tarde. Por este entonces, los soldados chechenos, refugiados en las montañas, una vez más, comienzan una brutal guerra de guerrillas, espectaculares ataques terroristas, apoyados también por radicales, por extremistas de otros países musulmanes. Hablamos de que el desgaste era absoluto y con las elecciones a la vuelta de la esquina, el presidente ruso, Yeltsin, propone con el entonces presidente de Chechenia un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que terminaría con la guerra, pero eso sí, establecería de facto una autonomía prácticamente absoluta en la República de Chechenia. Связь по долгу службы. По долгу службы, потому что многие наши дагестанцы до сих пор проходят службу на территории Осетии, Чечни, само собой за российскую сторону. Termina de este modo la primera guerra de Chechenia. Por este entonces el país está completamente destruido, es un estado fallido, impera la ley del más fuerte. Los antiguos generales chechenos, todavía armados, se convierten directamente en señores de la guerra y además cada cual con sus propias milicias. Por este entonces era realmente común, estaba a la orden del día, los secuestros de periodistas, de trabajadores humanitarios, de políticos. Directamente, en palabras de la BBC, Chechenia se convierte en la capital mundial del secuestro. Y en todo este entorno, en todo este contexto, aparece un nuevo nombre, quedaos con él, Ahmad Kadyrov. Se opone a este independentismo. La población le apoya. Putin, que por entonces estaba ya en el mando, le convierte en su aliado más directo. Aún así, por este entonces la situación, la violencia va en aumento. Año 1999, un grupo radical checheno directamente comienza a invadir esta república vecina, el Dagestán. También se secuestra a un general ruso y se culpa a los chechenos de en torno a 200 muertos en ataques bomba en Moscú y otras ciudades rusas. Там отдельные бандгруппы были, это не ихняя общая, скажем, idea. Hay quienes culpan a los servicios de seguridad, a los servicios de inteligencia rusos de estas muertes, porque la responsabilidad chechena nunca quedó completamente demostrada, completamente probada. Цель была у них основная цель, да? Создать республику Ичкерия. Некоторые хотели и Дагестан присоединить, как бы, чтобы
убедить дагестанцев в необходимости создания Исламской Республики общей. El tema es que esta se convierte en la excusa, en el móvil, para que Putin de nuevo entre en Chechenia y limpie con una violencia absoluta todo el territorio. Probablemente hablamos de la operación antiterrorista más brutal, más salvaje de la historia. Las consecuencias: Putin gana las siguientes elecciones, pero también comienza la Segunda Guerra Chechena. Salas de tortura, secuestros de niños, objetivos civiles, en hospitales, en zonas de maternidad. Hablamos también de masivos ataques terroristas en otras repúblicas del territorio ruso, causando centenares y centenares de muertos. En el año 2009 termina esta brutal y sanguinaria guerra, y con este anhelo de independencia de los chechenos. Un tiempo atrás, en el año 2004, a través de una mina, habían acabado con la vida del entonces presidente, como decía, Ahmad Kadyrov. 3 años más tarde, año 2007, se proclama nuevo líder en el gobierno, su hijo, que es el actual presidente al mando, Ramzan Kadyrov. Vamos a entrar en el territorio para conocer cuál es la actualidad de los chechenos. Bueno, como ustedes ven ahí, acaban de escuchar, todo esto ocurre en la transición en la que de la final del siglo XX y comienzos del XXI, cuando el señor Putin se apodera de Rusia. Ocurren todos estos fenómenos. Pero vienen y nos surgen un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, una que le surge a alguien es: ¿y cómo se arma esa gente? ¿De dónde sale? ¿Cómo hacen para armarse? ¿Es que los financian ellos mismos? ¿Cómo compran las armas? ¿Dónde las consiguen? Pues hay varias razones. Primero, porque cuando se deshace la Unión Soviética, quedan muchas fábricas de armamento y mucho armamento suelto. Inclusive se decía que hasta armas nucleares tácticas que podían terminar en manos de grupos terroristas. Segundo, no se nos olvide que hacía ya unos 10, 15 años que Rusia había sido derrotada en la guerra de Afganistán y había mucho musulmán que había ido a combatir en Afganistán contra los rusos. Y eran musulmanes pues, de Chechenia, Dagestán, Kazajistán, ahí en el Asia Central y en el Cáucaso, pero también había de Arabia Saudita, del norte de África, del Medio Oriente, del Golfo Pérsico y de Indonesia. Entonces, esa constante de la participación de todos estos musulmanes en las guerras donde está afectado el Islam se volvió muy común desde las guerras árabe-israelíes y luego se materializó tanto en la guerra de Afganistán como en la guerra de los Balcanes, que es muy cercana a esta zona, cuando la antigua Federación Yugoslava se dividió en varios países y nacieron los estados de Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, etc. Entonces, al suceder esto, hay un flujo de personas, de voluntarios, de militantes de todas partes que van a combatir. Hay un flujo de armas con dinero que entregan los jeques ricos petroleros. Hay organizaciones internacionales en las cuales está metida Al Qaeda fuertemente, los hermanos musulmanes, la Yihad Islámica y otros grupos de distintas partes del mundo que recogen las mezquitas dinero, que monta falsas entidades de ayuda humanitaria en los países árabes y envía esos recursos a donde haya guerras de musulmanes y apoya todos estos tipos de acciones. Paralelamente, recordemos que es la época del esplendor de Osama Bin Laden con su red de Al Qaeda y muchos chechenos van y se entrenan allá como células yihadistas y regresan y por eso ocurren todos estos actos de terror. Entonces, Rusia, que tiene en su ADN la forma de reprimir la violencia por medio de violencia más fuerte, desarrolla lo que este caballero nos decía ahí, una guerra contra el terrorismo que no ha tenido precedentes en el mundo. Infortunadamente para Occidente, como que eso no tuvo ninguna importancia y el señor Bush estaba metido en la guerra en Afganistán, no le ponía mucho cuidado a eso. Además, Rusia tenía el argumento que estaba ayudando a combatir a los yihadistas y lo cierto es que en medio de todo eso muere el primer Kadyrov, que era el papá del que está actualmente, que se le ha prestado ya a Rusia para ayudar a que no se independizara Chechenia, a someterlos y evitar cualquier nexo con los dagestaníes
para formar una república única, y entonces asesinan a un montón de gente de la manera más despiadada e increíble, con la vista de Occidente para otro lado, porque se consideraba que no estaba tocando Occidente. No se previó que ese era el preludio para la actuación después en otros países, incluida Moldavia, incluida Ucrania, incluida Siria, y ahora en el África, y no para, y entonces parecería ser que es eterna la capacidad de Rusia para promover el terror y la consecución de recursos fraudulentos e imponer sistemas violentos y totalitarios, infiltrar todos los países, causarle problemas a Estados Unidos, a Occidente, y seguir desafiando al resto del planeta con la amenaza latente de que no están derrotados y que pueden usar las bombas atómicas en cualquier momento. Entonces, como vemos, son muchos los rasgos de cómo la geopolítica incide en cada país, cómo la historia se yuxtapone tan fácilmente con la geopolítica, ya que la geopolítica es hija de la historia, y cómo, por no estar informados los ciudadanos del mundo, pasamos primero por ignorantes frente a estas realidades y segundo por ignorantes frente a lo que se deriva de esas realidades. Entonces vamos a ver ahora lo que ocurre durante la época de Kadyrov Jr., que es lo que este joven periodista, este joven bloguero, youtuber, pone de manifiesto y demuestra que aquí se está tejiendo algo mucho más grande, y que en cualquier punto, por pequeño que sea, la paz del mundo se va poniendo cada vez más en vilo, donde hay tantos intereses de musulmanes, de occidentales, de rusos, de comercio, de armas, de cercanía con puntos estratégicos, y nada está claro por ahora para el futuro del planeta. ¿Qué pasó aquí? Perdió la... De hecho, Kadyrov cuenta con un ejército personal, es el Kadyrovsky. Se habla entonces de los soldados chechenos refugiados en las montañas, una vez más, con secuestros de periodistas va en aumento. Año 1999, un grupo radical checheno directamente en Chechenia y limpie con una violencia absoluta todo el territorio. Probablemente hablamos de la operación antiterrorista más brutal, más salvaje de la historia. Las consecuencias: Putin gana las siguientes elecciones, pero también comienza la Segunda Guerra Chechena. Salas de tortura, secuestros de niños, objetivos civiles, en hospitales, en zonas de maternidad. Hablamos también de masivos ataques terroristas en otras repúblicas del territorio ruso, causando centenares y centenares de muertos. En el año 2009 termina esta brutal y sanguinaria guerra, y con este anhelo de independencia de los chechenos. Un tiempo atrás, en el año 2004, a través de una mina, habían acabado con la vida del entonces presidente, como decía, Ahmad Kadyrov. 3 años más tarde, año 2007, se proclama nuevo líder en el gobierno, su hijo, que es el actual presidente al mando, Ramzan Kadyrov. Vamos a entrar en el territorio para conocer cuál es la actualidad de los chechenos. Así que vamos allá, estamos a punto de entrar. Y de este modo nos encontramos en Grozny, en la capital chechena. Como decía, está nuevita, sacada de caja, sacada de fábrica, está sin tocar, construida completamente tras... Espera, es que ahí no mires, pero hay 2 coches allí con las luces, ves los que están para salir de allí, del palacio. Sí. Bueno, nos estamos alejando. Había allí un palacio grande con unos coches de alta gama, negros, cristales tintados, parecían de seguridad, vigilando. La realidad es que no venimos a Grozny a hacer
nada malo, simplemente mostrar cómo se vive aquí. Pero no sabemos cómo funcionan aquí las cosas. Ahora mismo esto está en guerra, nosotros somos de países de la OTAN, hasta en estos detalles se debe uno fijar. Lo que intuimos es que si la policía nos para podemos tener problemas, por el contenido del que hablamos sobre todo. Pues nos movemos un poco antes. Bueno, ahora sí, lo que venía comentando. Grozny es una ciudad completamente nueva, 100% reconstruida. 2 años más tarde de la guerra, apenas 2 años más tarde, Kadyrov construye lo que hay tras de mí. Es el Grozny City, un centro, un recinto con rascacielos que básicamente son centros comerciales, hoteles de 5 estrellas, podemos ver todo cochazos de lujo, de alta gama, y es una rareza aquí en mitad de Grozny, ¿no? Kadyrov quería dar un mensaje al mundo: este no es un país terrorista. Quería atraer las inversiones internacionales, aunque sea un pozo sin fondo a nivel de corrupción. Hay que entender que fueron tiempos de cambio, de mensajes al mundo. En la inauguración del Grozny City incluso estuvieron presentes personalidades de Hollywood. Fijaos en esto también. Kadyrov mandó construir una gran mezquita, la mezquita de hecho más grande de toda Europa. Es la que hay tras de mí. La mandó construir con lámparas de Swarovski. Cuando le preguntan sobre la procedencia de tales cantidades de dinero, él dice que Alá se lo provee. Vamos a ver si podemos entrar. Este es el palacio del alcalde. Por todos lados obras, obras. Fijaos, obras, 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 obras. Está emergiendo de la nada una ciudad que pareciera que estamos en Dubái, en Qatar, en los Emiratos Árabes. И оно ощущается с каждым днем. Асфальтированные, красивые дороги, все удобства. И туристов очень много, с каждым днем больше и больше. Se ven fotos de Putin y de los Kadyrov por todas partes, unificando ese poder, ¿no? Unificando esa alianza del gobierno checheno y del gobierno ruso. Vamos a seguir recorriendo porque además vemos zonas, como habíamos ya escuchado, de buenos restaurantes, de tiendas caras. Es una ciudad extraña que emerge de la nada. Изменилось, все изменилось. Очень красиво тут. Наш президент, все изменилось. Очень здесь нравится именно летом, солнечно, тепло бывает. А зимой мало снега, потому что Joder, en verdad,
Las primeras sensaciones de estas horas que hemos pasado recorriendo Grozny es extraño. Parece de primeras un lugar agradable. Nosotros nos esperábamos una población con una actitud más hostil, más reservada, donde iba a ser difícil incluso hablar con ellos por el contexto, por todo, y nos hemos encontrado gente muy amable, muchas veces incluso cariñosos, señores dándonos un abrazo, mujeres también, con estos rascacielos que parecen el downtown de cualquier ciudad de Estados Unidos o de Europa. Pero, por ejemplo, después es de las experiencias más raras. Se ve artificial, se ve como si estuviéramos en el show de Truman. Se ve como de plástico, como de aeropuerto. Por ejemplo, no hay negocios locales, no hay restaurantes locales, no hay fruterías, tiendas de ropa locales. Lo que hay son cadenas de comida, pero versión chechena. Hoy, de hecho, hemos llevado vida de turista, como uno más. Hemos comido en una especie de KFC checheno. También tiendas de Nutella, las imitaciones del Starbucks, mucha ropa cara, diseñadores italianos. Es una mezcla demasiado extraña. Y a la vez que todo esto, después uno encuentra situaciones también extrañas que incluso se contradicen. Se habla de un musulmán, un islam bastante extremista en muchos casos, y sin embargo veíamos también a muchas mujeres jóvenes, sin velo, maquilladas. ¿Cómo es que esta ciudad puede emerger de la nada en cuestión de 10-15 años? La realidad es que Chechenia recibe muchísimo dinero de parte de Rusia. Rusia paga muchísimo dinero cada año a Kadyrov. Bueno, entonces vemos aquí nuevamente la película. De hecho, Kadyrov cuenta. Ya recuperamos el. Vemos que una ciudad que fue destruida, arrasada, borrada del mapa, que aparece un dirigente que se llama Kadyrov, que se arrodilla ante el Kremlin, que somete en teoría a unos musulmanes a la dictadura de Putin y los tiene controlados con mano de hierro. Que toda esa inversión de dinero, como cuenta este muchacho, no es gratis, y que además ha hecho una ciudad prácticamente plástica en el medio de todo el Cáucaso. Esto parece como surrealista, como si fuera un cuento para niños para dormirlos, pero no es una realidad lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, detrás de esto hay toda una intención geoestratégica, y lo más seguro, pensando mal, sin temor a equivocarnos, es que gran cantidad de ese dinero procede de las mafias rusas que se mueven por el mundo, como la que manejaba el señor Prigozhin, que hace poco fue asesinado, o los otros grupos que apoyan a la dictadura de Putin, y que la inteligencia rusa no tiene el menor recato en jugar a las dos caras y hacer todo tipo de actividades lícitas e ilícitas para conseguir lo que quiere el Estado ruso, la Federación Rusa. Entonces vemos una especie de geopolítica distinta a la que se ha venido estudiando en la humanidad, y es cómo por medio de una autocracia en China se está haciendo todo un proyecto de crecimiento geopolítico, y cómo en Rusia están haciendo ese crecimiento, y cómo en muchos países del mundo esas tendencias autocráticas tienden a unirse y a pensar que la solución para resolver los problemas de cada país es, sin importar la vida de los seres humanos, lo que interesa es una versión, como dice este joven aquí, plástica, de una apariencia de que todo es perfecto, y de que no esté de acuerdo se muere. Simplemente cada vez más controlados por el Estado y más sometidos a que les están dando estos espacios. Y sí llama muchísimo la atención ese fenómeno de reconstruir una ciudad con todo esa parafernalia, ese despliegue, ese boato, y que el principal imán salga con semejante insensatez al estilo Francia Márquez, que no, que fue que Alá le suministró la plata. O sea que Alá tiene un banco abierto para que todo el que quiera vaya a sacar, sobre todo los chechenos. Entonces aquí hay un fenómeno raro que es de estudio y que seguramente en 5, 6, 4 años, no sabemos cuándo, de acuerdo con lo que pase en Ucrania y cómo siga la evolución de la proyección de Rusia hacia el resto de la antigua Unión Soviética y el planeta, puede destapar un problema, ¿no?, tenaz, porque hay unos intereses islámicos
hay unos intereses geopolíticos radicales que no han cambiado, y sobre todo que esa ocupación por la fuerza y ese sometimiento a una élite que los malgobierna ha sido crítica en otros países musulmanes y causal de rebeliones y de muertes, incluida la más reciente que fue la primavera árabe y lo que se está viendo en algunos de los países del Golfo Pérsico, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces estamos ante un reto de la geopolítica, ante una realidad de los riesgos que hay con los dictadores que terminan aliándose con otros más poderosos que les solventan su estabilidad en el poder a costa de mantener a los pueblos oprimidos. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, en este momento hay muchos chechenos que están combatiendo a favor de Rusia. Y ahí vimos a un bandido ruso que combatió allá, o prorruso que combatió contra Chechenia y en Dagestán, y no tienen el menor recato para reconocer que lo hacen porque están convencidos de que Rusia es lo mejor, o porque la propaganda es tan poderosa que los convence de eso. Entonces vemos varios elementos, ¿no? Propaganda, geopolítica, tipos de gobierno, intereses económicos, intereses sociales, intereses culturales, manipulación de la verdad, compra de conciencias, una cantidad de elementos que nos va dando este video que ocurre con las dictaduras, y el señor Petro tiene esa tendencia. Entonces tenemos que estar muy atentos y estar advirtiendo y diciendo al mundo las realidades que se ven aquí. Bueno, recuperamos el video. Las imitaciones del Starbucks, mucha ropa cara, diseñadores italianos. Es una mezcla demasiado extraña. Y a la vez que todo esto, después uno encuentra situaciones también extrañas que incluso se contradicen. Se habla de un musulmán, un islam bastante extremista en muchos casos, y sin embargo veíamos también a muchas mujeres jóvenes, sin velo, maquilladas. ¿Cómo es que esta ciudad puede emerger de la nada en cuestión de 10-15 años? La realidad es que Chechenia recibe muchísimo dinero de parte de Rusia. Rusia paga muchísimo dinero cada año a Kadyrov, a cambio de que se comporte, a cambio también de que mantenga a raya el terrorismo. Después aquí se vive esta situación en que la gente tampoco puede hablar. Aquí hemos hablado con gente en la calle, pero siempre te dirán que todo va bien y que están súper contentos, que por un lado también es cierto, porque vienen de décadas de guerras salvajes, ahora tendrán privacidad de libertad, tal vez control, censura, pero no están en guerra. Entiendo que ciertas personas pueden preferir la paz aún a ese precio. Incluso ha habido un hombre que nos ha hablado de que él no quiere guerra, que él quiere paz. Esto hoy en día está prohibido. Ya no solo en Chechenia, sino en toda Rusia, pero más aún en este lugar. Война нехорошее дело. То, что в Украине творится, то, что у нас находится, это, конечно, устранимые дела. Ну, хотелось бы, чтобы мир во всем мире был. Nadie puede decir públicamente que está en contra de la guerra. Hablamos de penas de 10-15 años de cárcel, sobre todo si tienes que ver con el entorno militar. Si eres un ciudadano normal, 2-3 años de cárcel pueden caerte también. En estos momentos estamos en un alojamiento donde vamos a descansar esta noche, aquí en el propio Grozny, en el centro, prácticamente estamos en el centro, en el Grozny City. No en los hoteles de 5 estrellas, pero sí en esta manzana de tiendas y cadenas de comida. Y vemos que de puertas para adentro es bastante más humilde, ¿no? Está perfectamente, yo no necesito nada más, pero sí que es más humilde que lo que podemos ver de puertas para afuera. Así que amanecemos, empezamos a recorrer y a conocer un poquito más de la historia más actual, del contexto, de la situación más actual, política y social. Muchos comparan situaciones que se vivieron aquí, en las guerras chechenas, con lo que en estos momentos se está viviendo en Ucrania. Destrucción por completo de las ciudades, bombardeos
a objetivos no militares. Básicamente terminar con el futuro de esa región y de sus gentes. Es lo mismo que en estos momentos están viviendo los ucranianos. Sin embargo, los chechenos están siendo llamados a filas a la guerra. Muchos de ellos, de los armados, por supuesto, asisten, van y masacran. Ferran Kadyrov, el líder de Chechenia, fiel a Putin. Milicias chechenas fueron utilizados como fuerzas de choque durante los primeros meses de la invasión. De hecho, Kadyrov ha dirigido operaciones de ataque en territorio ucraniano, sobre todo durante los primeros meses de la guerra, y se han caracterizado por su crueldad masiva. Operaciones sanguinarias, le quieren acusar por ello de crímenes de guerra. Se dijo hace unas semanas que había enviado a sus propios hijos, adolescentes, son 2, 3 hijos de 13, 14, 15, 16 años, que les había enviado al frente. La realidad es que en estos momentos Chechenia disfruta de una autonomía casi absoluta respecto al gobierno ruso. Prácticamente absoluta. Kadyrov, su gente, tiene libertad para hacer lo que quiera. Lo que quiera, siempre y cuando se mantengan aquí ciertos controles sobre el terrorismo. De hecho, también hay asesinatos, se habla de asesinatos, de torturas, de persecuciones, todo bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, pero se cree que también puede ser, por supuesto, contra oposiciones políticas, desertores de sus ideas, o incluso de esta guerra, también se están masacrando, y tiene completa libertad. De hecho, Kadyrov cuenta con un ejército personal, más entrenado, más preparado, más armado que el propio ejército ruso. Es el Kadyrovsky, es el que tiene fama de esta crueldad, de ser tan sanguinario, de que no solo te mata con un tiro en la cabeza, de que te tortura delante de tu familia, te descuartiza, viola a tu mujer. En resumen, el país ha vuelto a la autocracia. Y estos actos, por supuesto que la mayoría de veces, si no nunca, son juzgados. No son juzgados y mucho menos condenados. Y ahora, como veis, nos encontramos en un entorno rural, en un contexto ya de pueblos, de montañas. Hemos comenzado a recorrer pueblo tras pueblo. Alrededor de Grozny, también muy extraño, parecía todo prefabricado. Hemos visto muy pocos destrozos de la guerra, por no decir ninguno. La mayoría de casas están prácticamente nuevas, se están construyendo pequeños palacetes por el campo. Las carreteras están en un estado excelente. Lo único raro es que la mayoría de pueblos están protegidos por unas vallas, entonces tú vas conduciendo y no puedes ver lo que hay en los pueblos. El terrorismo no ha desaparecido. Si bien es cierto que históricamente los chechenos han practicado un islam sufita, con la llegada de las guerras, el asfixio económico por parte de Rusia, empezaron a obtener subvenciones también, dinero, conexiones con países árabes. Muchos chechenos acabaron formando parte del ISIS, han estado en Libia, han estado en Irak, han estado en Siria. Aquí se formó, como ya contaba, en Dagestán, el Emirato del Cáucaso. Fue la llegada del salafismo. Cuando empezó a deshacerse el Estado Islámico y muchos regresaron a sus hogares, ha pasado también en zonas de África, en zonas de Oriente Medio. Cuando empezaron a regresar a sus hogares, esos ideales se mantenían también. Y por último, hablemos de la homosexualidad en Chechenia, porque ya sabéis que Rusia es un país extremadamente homófobo, pero se queda corto ante Chechenia. Lo que ocurre aquí es mucho más fuerte todavía. Se habla de campos de concentración para personas homosexuales. Ya no solo es persecución, ya no solo es prohibición de libertades. Cuando le preguntaron a Kadyrov si era cierto, si de verdad existían estos campos de concentración, él dijo: eso es imposible, porque en Chechenia no hay gays. Además dijo: si los hubiera, sus propias familias se encargarían de enviarles a un lugar del que nunca volverían. Aislamientos, torturas, persecuciones, desapariciones, asesinatos, todo esto vive la comunidad homosexual aquí en estos momentos en Chechenia. En Rusia, por supuesto, no hay mucha crítica ante esto. Desde el gobierno ruso no hay ningún control, no hay ningún seguimiento de la situación y todo indica que esto va a seguir así, si no empeorar. Me quedo con una sensación extraña de que he conocido, he visto, pero como si no he visto lo real. Creo que de fachadas para adentro, de paredes para adentro, creo que se viven situaciones en las familias, en las casas de los propios chechenos que no hemos podido llegar a comprender, no hemos podido llegar a entender. Por supuesto es una barrera de cristal que yo siento entre los chechenos y yo, o entre esa cultura chechena y yo. Entonces ahora sí que sí, nos volvemos hacia el Dagestán y partimos hacia Siberia.
Nos quedamos en Rusia, continúa la aventura y atentos con lo que viene porque vais a alucinar. Bueno, entonces vimos que al final el Señor nos habla de un fenómeno que sí es bien extraño, y es que el Islam sufí es una de las tantas vertientes que ha tenido el Islam, y son personas, dijéramos en términos nuestros más coloquiales, que son más moderados, que admiten, por ejemplo, ellos se admiten que a los muertos se les rece, admiten que se puedan tomar fotografías, admiten que las mujeres no usen velo, admiten que la religión islámica es una de las religiones, no la única. Tienen unas visiones distintas. Los sunitas y salafistas son los extremistas que dicen que no es una sola religión, un solo profeta, un solo Dios y un solo concepto, que es el salafismo, que tiene que eliminar con la espada y con el arma a todo el que esté en el lado opuesto del Islam. ¿Qué ocurrió? Que con las guerras, hay esa interacción de que cuando hubo guerras en Chechenia, recibieron apoyo de gente de Al-Qaeda y de otros grupos. Luego, cuando ISIS formó el califato o el Estado Islámico entre Irak y Siria, recibió gente de todas partes y ahí estuvieron ellos. Otros estuvieron combatiendo, como dice este joven, en Túnez, Libia, Yemen y en otras partes, e inclusive han ido a Europa a colocar bombas, porque eso es lo que les manda el grupo salafista que los dirige, o sea, la dirección de ISIS, y ellos están dispuestos al martirilogio, al sacrificio supremo en nombre de Alá. Entonces, ahí hay otro fenómeno que no queda claro qué es lo que está ocurriendo, ni si todo el dinero que hay ahí es exclusivamente ruso, o también es que las monarquías del Golfo que han apoyado todos esos fenómenos le están metiendo dinero. Lo que pasa es que nunca van a comulgar con que Putin esté haciendo lo suyo, y podría tratarse de un fenómeno parecido a cuando Estados Unidos le dio todo el apoyo a Osama Bin Laden para que combatiera contra los rusos en Afganistán, y luego Bin Laden les volteó la espalda y vino y les tumbó las Torres Gemelas. Nada extraño podría pasar eso. En todo caso, la sensación que tiene este joven, que la hace en el terreno como periodista, es la que tenemos todos los analistas que metemos por allá a escudriñar en esos vericuetos del crecimiento geopolítico ruso y alrededor. Es qué es lo que se está tejiendo alrededor, qué es lo que hay ahí, pero sobre todo cómo un dictador, el señor Kadyrov, ha manejado una apariencia, una autonomía que es una dependencia total de Rusia para poder seguir recibiendo seguramente dinero y quién sabe qué otras prebendas, y masacrando a su propio pueblo y teniéndolo bajo esos controles con el cuento de que está combatiendo el terrorismo, y como dice este joven aquí, aprovecha para eliminar a todos los contradictores políticos y aprovecha para eliminar a todo el que no esté en su línea. Y lo mismo puede pasar, como ha pasado con las dictaduras aquí en Latinoamérica, con el cuento de que todos los que no quieren el progresismo son enemigos del pueblo, y el cuento es el mismo, ¿no? Es que no están atacando al que esté en el poder, sino están atacando es al país. Ahí ayer ustedes vieron las declaraciones desafiantes de la señora Cristina Kirchner, que si le reabren los procesos están atacando a Argentina y hay que salir a la calle a destruir lo que sea, porque es un ataque contra Argentina. Y el señor Petro ya convocando para el 27, dentro de 2 días, las marchas que vengan a destruir la ciudad, si es que hay algún problema, porque no se le puede cambiar lo que él quiere, induciendo a los sindicatos o a que creen sindicatos para destruir la economía, diciendo que va a financiar con dineros públicos la primera línea, haciendo populismo con las fuerzas militares, enviando a la señora Márquez a que hable para pensar si es que piensa después de lo que dice, pero todo está atado a un plan maquiavélico, tiene unos objetivos. Entonces, visto todo eso, queremos preguntarles a ustedes que 3 minutos, no un discurso, no una conferencia paralela, con nos ayuden los asistentes, que nos hablen de 3 enseñanzas que usted encuentra se deben aplicar para evitar que Petro se atornille en el poder, porque vemos que todos los dictadores, no importa
la ideología tienen unos patrones de conducta muy similares y el señor Petro, con su mentalidad totalitaria, no se le queda atrás, porque en la medida que se toma poder se va usando más y más y más, y ese es el riesgo de esos autócratas en poder. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Excelente academia la del día de hoy dentro de nuestra labor de aprendizaje. Creo que, Dios santo, las opiniones que vamos a escuchar en el día de hoy van a ser completas y llenas de realidad y visión hacia el futuro. Como todos los días, antes de darle la palabra a mi coronel Gregorio García, que ya tiene abierto su micrófono, le daremos la palabra entonces al ingeniero Rosita. No, perdón, mi coronel. No. Quería era pedir disculpas porque llegué un poco tarde a No me preocupe, la charla, entonces no puedo intervenir hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es realmente difícil entender cómo un país que fue destruido prácticamente en su totalidad aparece, no sabemos en cuánto tiempo porque no lo dijo el presentador, no sabemos en cuánto tiempo ni con qué tipo de producción la gente logra semejante modernidad. Tampoco se muestran las fuentes de producción actual, no se sabe cómo es la economía. Aparentemente son inversiones de extraña procedencia y pienso que todas esas cosas deben analizarse. Afortunadamente, nosotros no tenemos en este momento destrucción real de ciudades ni del país como tal, pero sí tenemos que estar atentos a que las soluciones que se den al aspecto económico sean transparentes, sean reales, que pongan a la gente a trabajar realmente y producir su riqueza, pero no que le llegue así como caída del cielo. A todo eso hay que ponerle lupa realmente, a todas esas cosas extrañas de inversiones que no estén bien explicadas para el común de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Mientras que se alista el ingeniero Alfredo Gruber, les repito la pregunta. Enuncie 3 enseñanzas en 3 minutos, o sea, enseñanza por minuto, para evitar que Petro se atornille en el poder. Adelante, por favor, ingeniero Alfredo. Entonces vamos con ya abrió el micrófono. Adelante, por favor, ingeniero. Muy buenas noches a todos. Un gran saludo. Realmente la situación de Chechenia no es otra que Rusia, pues, ha logrado una penetración total y completa de ese país, ¿no? Y Kadyrov, pues, es un alfil, que por supuesto es un líder en su tierra, pero es un alfil, pues, que es leal totalmente a Rusia. Yo creo que para que las 3 enseñanzas en mi opinión, que debemos evitar, en primer lugar, vuelvo a lo que yo pienso que el país necesita para neutralizar que aquí pueda ocurrir una situación similar. En primer lugar, hay que revertir la política petrolera y minera en el país. No puede ser que las inversiones se hayan ausentado, que la situación, pues, de Colombia ya ha dejado de ser de mucho interés por parte de los inversionistas internacionales en el sector minero, y realmente es la principal fuente de ingresos de divisas del país. Y eso es una política de Estado por parte, pues, de estos regímenes comunistas, socialistas y comunistas. Es el empobrecimiento
de la población. Creo que la oposición, en segundo término, tiene que estar consciente. No sé qué es lo que pasa, que la oposición no está consciente para unirse como un bloque, para enfrentarse pues a una situación de serio amenaza, de seria amenaza que hay para el futuro del país. Entonces hay que buscar esquemas, hay que consolidar una unión de la oposición para que surja a través del nuevo liderazgo un rechazo a todas estas políticas que van dirigidas pues a una dictadura, ¿no? Y por supuesto, las instituciones hay que conservarlas. Hay que buscar esquemas de que las instituciones, sobre todo la militar, mantenga el profesionalismo, el respeto a la Constitución Nacional y que se mantenga ajena pues, a toda esta serie de maniobras que están ocurriendo, como el populismo, como lo mencionaba el. Entonces yo pienso pues que esas son tres enseñanzas que debemos promover para que esta situación pues que se nos avecina se neutralice. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Mi coronel García, adelante. Bueno, entonces vamos con mi coronel Fuentes. Adelante, por favor. Mi coronel Alarcón, muchas gracias. Muy buenas noches para todos los presentes. Bueno, 3 minutos que comienzan en este momento. Creo que estas 3 enseñanzas para que Petro se atornille en el país, en el poder, podemos analizarlas y descomponerlas. Primero, en su parte política, en sus actuaciones que ha tenido en el ámbito internacional, podríamos crear precisamente una especie de propaganda pues, blanca, obviamente, dando a conocer este desprestigio del gobierno que tenemos en Colombia. Pero esto hay que replicarlo y replicarlo y replicarlo, porque si bien en el último episodio que tuvimos ahí en Naciones Unidas, cómo se levanta la gran mayoría de las personas, de los participantes, de los presentes de diferentes países, esto es un mensaje muy claro para Colombia desde el ámbito geopolítico, pero también un mensaje muy claro para el mundo. Cómo rechazan precisamente un gobernante que lo único que respira es división, odio y lo peor, la cuestión del narcotráfico. Y acabar con el sustento de un país como son estas grandes empresas como es Ecopetrol, como es el empresariado a través de impuestos, bueno, y una cantidad de cosas. Entonces, allí hay que poner el ojo claramente. En la parte social, obviamente, pues la afectación que hemos tenido de la mano con la parte económica. Y esto también hay que estarlo replicando continuamente a través de las redes. Podemos decir de que es una muy buena herramienta para estar desprestigiando a este gobierno. Y en la parte de seguridad, pues obviamente tenemos ¿a quién? A este actor principal con ese tal proceso de paz, que eso no tiene ni proceso ni paz ni nada por el estilo, sino es sencillamente una gran acción negativa que él está estableciendo contra el Estado colombiano, contra el pueblo colombiano, atropellando sencillamente uno de los derechos que tenemos a través de la Constitución, que ya lo hemos venido estudiando en días atrás, como es el derecho a la vida, el derecho a la defensa, el derecho a tantas cosas. Entonces me parece que esas enseñanzas tenemos que ponerlas en práctica. 3 minutos. Gracias, micrófono.
Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Iván González, que ha levantado la mano. Gracias, mi coronel. Pues yo pienso que en esta lección que acabamos de ver podemos sacar tres lecciones y aprendizajes. El primero, impedir un cambio constitucional en Colombia que termine en autocracia, cayendo en un gobierno dictatorial que se basa en el culto a la personalidad. Ya vemos cómo eso sucedió con Stalin y en muchos otros países de la cortina de hierro. El segundo, detener la creación de una fuerza pretoriana que puede terminar en petroriana. Suena muy parecido, pero son dos cosas distintas. Al igual que el ejército de Kairovsky, que es precisamente eso, un ejército personal para el culto a la personalidad también y con ello dominar a la población. Y la tercera, bloquear el control absoluto de la economía nacional por parte del gobierno, porque la población no puede ser dominada ni manipulada usando esa vital necesidad de supervivencia, como le está pasando al pueblo chechenio, que ante tantos regalos y privilegios y tantas facilidades materiales, pues dominan su conciencia, su cultura, su tradición y su autonomía. Quizá tienen autonomía material, pero no espiritual y política. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Iván González. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo digo que la reconstrucción, una construcción como la de Chechenia, no se daría en el gobierno colombiano y menos a manos de Petro. Se daría posiblemente así como el barrio que tiene Maduro allá en Venezuela, con todos los dirigentes del partido. Se debe presionar a los poderes legislativos y judicial para que actúen de acuerdo a la ley y no de acuerdo a su situación personal, que acabemos con los carteles de la toga y con los políticos prácticamente vendidos, presionarlos en todas las formas para que desarrollen esa situación en contra del gobierno central de Petro. Denuncias permanentes contra las propuestas destructivas de Petro. Nosotros no podemos permitir que se siga inventando cosas diariamente, todo lo que le en la cabeza lo va botando y lo va escupiendo y simplemente las quiere volver realidad después. Recordemos que el 21 de noviembre del 2019, cuando se presentó esa asonada a nivel nacional, en la única ciudad donde no hubo absolutamente nada fue en Medellín. ¿Por qué? Porque se unieron los industriales, las fuerzas vivas de la ciudad, se armaron de garrotes y colocaron en sitios estratégicos. ¿Y qué pasó en Medellín? No pasó nada. Todos esos de la primera línea no pudieron romper un vidrio y se les tocó regresarse para su casa con el rabo entre las piernas. Hay que combatir lo que está en la última reunión de Petro con los sindicatos, donde él trata de fortalecer de tal manera, mediante decretos, para que los sindicatos sean los que manejen las empresas. O sea, los dueños de la empresa van a ser los sindicatos. Entonces, ahí es la situación de continuar destruyendo todas las empresas para quebrar el país por todos los lados, y hay que atacar esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra Elío Espina. Buenas noches, gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas noches. Yo pienso que las enseñanzas son la primera, fortalecer
la unificación o la unidad de la oposición. La segunda, que no le aprueben esas intenciones de propuestas terribles que tiene, incluyendo la más grave, que es la de la salud y la laboral. Y tercero, insistir en la judicialización de este tipo. Hay que meterlo a la cárcel. Gracias. Gracias, Eli. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con respecto a las preguntas, yo pienso lo siguiente. Como dijo el ingeniero Gruber, pienso que se debe, pues sí, empezar a hacer una coalición política opositora que sea fuerte y que tenga un gran radio de acción para precisamente generar contrapeso a las medidas que proponga el presidente actual, Gustavo Petro, y desenmascarar todas las mentiras que él crea. Por ejemplo, miremos lo que pasó con las Naciones Unidas, que ya se descubrió que en el discurso que él realizó no fue aplaudido. Y antes el gobierno hizo una superposición de imagen poniendo los aplausos que recibió Joe Biden en el discurso inaugural e hizo una superposición a la opinión pública colombiana haciendo creer que eran aplausos a Gustavo Petro y resulta que no fue así. Esto ya fue denunciado por la revista Semana y ha sido denunciado por varias redes sociales. La segunda es disuadir a las fuerzas militares de que respeten ante todo la Constitución. Es cierto que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas militares, pero las fuerzas militares se deben a una Constitución y el constituyente primario es el pueblo. Y ante todo, obedecer la Constitución, así como hicieron las fuerzas militares en Perú cuando el expresidente Castillo trató de imponer unas Asamblea Nacional Constituyente al cerrar el Congreso, pero las fuerzas militares le quitaron el respaldo porque dijeron que ellos ante todo obedecen a la Constitución. Entonces, ese ejemplo tiene que seguir las fuerzas militares, que sigan siendo fuerzas militares al servicio de la nación y no al servicio de un partido político. Entonces, evitar que el alto mando militar reciba mermelada, no a la mermelada, a la cúpula militar, que no reciban mermelada. Eso tiene que estar muy claro, porque Petro es capaz de hacer eso con la cúpula militar. Y esperemos que eso no se dé. Y la tercera, pienso que se debe hacer un llamado a la población civil a que continúe con movimientos de desobediencia civil, como lo hizo Lech Walesa, o como lo hizo Václav Havel, o como lo hicieron los ucranianos durante la Revolución Naranja. Desobediencia civil contra aquellas medidas que perjudican al pueblo colombiano. Y esta desobediencia civil tiene que ser añadida mediante ya no marchas y protestas, sino bajo un paro laboral seguido de un paro empresarial, para que sepa el impacto y así, si él no se va, en el 2026 se le derrota en las urnas. Muchas gracias. Gracias. En aras del tiempo, les recuerdo que son 3 minuticos, uno por cada enseñanza. Vamos entonces con Jaime Congolé. Bueno, buenas noches. Digo, no creo que Petro se pueda atornillar al poder porque si no hace una reforma de la Constitución
va a ser imposible. O sea, tiene que dar un golpe de Estado y lo tiene que dar muy literalmente. Digo, no es fácil a las Fuerzas Armadas ni a la policía colombiana controlar el problema interno. Digo, más difícil le va a ser a Petro tratar de controlarse como dictador o mantenerse. Digo, eso por un lado. Por otro lado, lo de Chechenia, digo, es como bien dijo el coronel, es el culto a la persona, sí, pero todo régimen comunista es el culto a la persona, de por sí no más. Digo, que fue quizás, ¿cómo podría explicar? Comenzó como autoatentado, un atentado de falsa bandera en Rusia para luego seguir y buscar el motivo, sí. Digo, Rusia no quiere que se hagan fuertes los musulmanes y nunca lo quiso, como los chinos no quieren a los uigures. Digo, eso es así. Lo de Chechenia es un modelo al estilo Tito. Recuerden eso. Es al estilo Tito, que mantuvo la Yugoslavia unida. Y bueno, este hombre obedece órdenes de Putin, por eso Putin no. Y a Putin, mientras le llegue todos los meses, o al Kremlin le llegue todos los meses la cuotita, el resto funciona. Y para Petro, te digo, no creo que llegue si no reforma la Constitución. Realmente es así. Y disculpen si me extendí. Gracias. Gracias, Jaime. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Buenas noches. Al señor coronel Villamarín, muchas gracias por siempre darnos los postres en el momento oportuno. No retardados, sino en el momento requerido. La verdad que no es fácil dar 3 enseñanzas para evitar que Petro se atornille en el poder, porque pues desafortunadamente le está aprovechando los diferentes medios de comunicación a su alcance, entre ellos la Radio Nacional de Colombia extendida hoy a todo el país, con las 15 y algo más de emisoras extendidas a las áreas apartadas de Colombia. Entonces, la verdad que no conozco qué estarán llevando en sus ratos que le tienen única y exclusivamente allá para esas zonas, porque cuando entra en cadena los programas los puede uno escuchar aquí en Bogotá, pero no se sabe qué esté divulgando a nivel general. A raíz de los últimos hechos sucedidos en el país, de las diversas situaciones y de la posible presencia el próximo miércoles, 2 días, un día ya. Esta mañana escribí yo en Twitter y decía: imposible que nuestros campesinos se unan a protestas organizadas por Petro cuando años atrás nuestros campesinos no pudieron colocar los productos de sus cosechas en los mercados de las ciudades por el atropello y los obstáculos de la primera línea propiciada por los Gustavos. Y los sufridos campesinos tuvieron que regar sus productos. Ahora quieren aprovechar el nulo gobierno, aduciendo falta de interés de nuestros representantes en el Congreso, que rechazan la destrucción de los servicios de salud que hoy tiene la sociedad por el simple capricho de estatizar lo que solo le conviene al comunismo, que simplemente es empobrecer a toda la sociedad
al estilo Cuba, cuna de formación de terroristas y nido de terroristas cuando son perseguidos por nuestras autoridades colombianas, al estilo Venezuela y Nicaragua y Rusia, que se ha dado por destruir las bodegas de granos que produce Ucrania. Despierte pueblo colombiano. Pues ante la inseguridad, pues mucha gente ha optado por quedarse en casa. Pero tocará arriesgar algo porque no podemos seguir encerrados y que otros hagan lo que nosotros pudiéramos evitar. De todas maneras, yo recomiendo de que tenemos que criticar todas las acciones de adoctrinamiento que Petro y sus ministros hacen con frecuencia, atentando contra los principios constitucionales. Es que Petro quiere toda la fuerza y sin reformar la Constitución eso no lo logrará. Es mi concepto por el día de hoy. Dios y patria. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Buenas noches, buenas noches, mi coronel. Me excusa que estoy un poco afónico. No he podido componerme todavía. Bueno, pienso que en primer término debemos entender que las leyes de la dialéctica materialista pues se cumplen, es una realidad histórica de la que no podemos zafarnos porque es natural y es la que Hegel nombró en su primera ley como la ley de la unidad de los contrarios, que una cosa es ella misma y al mismo tiempo es su negación. Y la ilustra en la mecánica, como ya todos sabemos, como la reacción que se opone a la acción, y en la electricidad como lo negativo a lo positivo, y etcétera, hasta llegar a la lucha de clases. Definitivamente debemos definirnos de qué lado estamos. Enseñanzas para evitar que Petro llegue a hacer lo que se hizo en Chechenia. No tolerar más sus extravagancias. 2. Evitar que se siga con el estratagema del proceso de paz, entendiendo que así como Lenin trastocó el principio de Clausewitz, que la guerra es la prolongación de la política por otros medios, él dijo que la paz es la prolongación de la guerra por otros medios, porque la guerra no parará. Y 3 de estos 2 puntos, y más lo que he escuchado de quienes anteceden, tomar realmente una posición definitiva en el lugar que queremos, comunismo o democracia. Como no la hemos tenido en Colombia en ningún partido, pienso que el tercer punto es crear el partido que tanto se ha luchado por parte de Fundel y que no debemos de desistir de seguir haciéndolo. Si no es de esta manera, sí seguirá Petro y seguiremos, como sucede en Chechenia, esclavos de una dictadura. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. No sé si mi coronel, ya para el final, mi coronel García quiere dirigirnos la palabra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, buenas noches. Rosita, buenas noches. Es triste ver la pasividad nuestra. La constancia de nosotros es muy pequeña, y es no solamente los militares, sino de todos los colombianos. Si nosotros vemos las 4 grandes marchas que se han hecho en los últimos años, que fue la del no, ganamos, el pueblo dijo que no, ¿y qué pasó? No pasó nada. La reacción del pueblo, ¿cuál fue?
aceptar las cosas. La otra fue la que se hizo a principios del año pasado y las dos que hemos hecho los militares. Pero ¿qué pasa después de cada marcha? Nada. No, tenemos que hacer como hicieron nuestros compañeros de la reserva en Sudamérica. Siguieron marcha permanente todo el tiempo hasta que presionaron el gobierno. Pero la pasividad de nosotros es muy grande. Eso es lo que tenemos que atacar directamente, ser más continuos en nuestras protestas. No termina la protesta y a las 5 de la tarde estamos en la casa como si nada. Y he participado en todas. Lo segundo, yo apelo a que nosotros somos los militares, somos demócratas por formación, constitucionalistas, y espero que cuando llegue una crisis que no podamos, los militares activos tengan todavía esa esencia y hagan sentir ese deber y ese honor que es el ser demócrata y constitucionalista y no un partidista como han dicho ustedes. Es muy grave, créanme que es muy grave, porque van pasando cada 8 días, cada 15 días, hay un escándalo, hay un delito de parte de los entes del Estado que están actualmente, de la parte del Estado, y no pasa nada. Y ya nos explicaron que tiene 40 procesos y no es posible y va a durar muchos años y hay 2000 procesos que llevan 20 años. O sea, en este momento la parte legal y jurídica para coaccionar no da resultado. Lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, los intereses internacionales, ojo, los intereses internacionales, seguramente no van a dejar que se desestabilice, porque hay mucho interés internacional, tanto de Occidente como de Europa, lo mismo de Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, mi coronel. Para el final tenemos el aporte de Henry Ramírez en el Facebook, que dice lo siguiente: buenas noches para todos. Evitar que Gustavo Petro convoque a una constituyente. Evitar que le aprueben la reforma laboral. Detrás de esta reforma se esconde una intención de sometimiento a los generadores de empleo. Los efectos sobre la economía van a ser desastrosos. Apoyar políticamente a quienes verdaderamente han hecho oposición al gobierno. Muchas gracias. Mi coronel Villamarín, hemos escuchado los aportes y las respuestas a su pregunta, a su enfoque por el día de hoy y en la presente academia. Es el momento de su palabra, conclusiones, la despedida y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, hoy hicimos un ejercicio interesante que nos recordamos aquí con las ayudas. El tema era buscar unas enseñanzas para la defensa de la democracia derivadas del gobierno de Kadyrov en Chechenia. Entonces luego explicamos muy brevemente qué fue lo que pasó con la disolución de la Unión Soviética, cuáles son las realidades internas de los antiguos estados que integraban la Unión Soviética y cuál es la ambición que ha tenido una nueva dirigencia política que surgió en Rusia después de esa desarticulación de la Unión Soviética. Pasamos luego a ver que hay una dificultad grandísima en toda esa zona que integraba la antigua Unión Soviética porque hay muchas etnias, muchas lenguas, muchas costumbres, muchos intereses y que sobre todo son muy locales. Y también en el caso específico de Chechenia, una marcada mayoría musulmana y una tradición de unas formas de vida que son muy diferentes a las rusas. Creo que es un país, un estado, un sitio, un territorio que tiene muchas riquezas que están en la mira del Kremlin y de esa expansión geopolítica que quiere llevar Putin hacia el Asia Central, hacia el Cáucaso, hacia los límites con Turquía y desde luego a salir al mar Mediterráneo y al Asia Menor. También vimos allí
que el caso específico de Chechenia es muy particular porque inicialmente trató de unirse con Dagestán para crear una nueva república de corte antirruso, pero que apareció un señor, el papá del actual mandatario, que se arrodilló ante Rusia y permitió ir allá y desató dos guerras civiles, en una de las cuales Rusia destruyó completamente la ciudad de Grozny. Y también vimos que después de eso, que el país quedó prácticamente destruido, ocurrió un extraño milagro que en aproximadamente una década se transformó en algo que el presentador lo insiste varias veces, se llama algo muy plástico, como que es pero no es, como que es una apariencia exterior pero que adentro hay otra cosa, y que chechenos han participado en todas las guerras musulmanas que hay en el planeta, que han regresado con esas ideologías, y que paralelamente, mientras Rusia le dio una patente de corso al señor Kadyrov a cambio de que mantenga reprimido al pueblo y que supuestamente combate el terrorismo, hay otros intereses que pueden que más adelante despierten este gigante dormido, este monstruo dormido. Entonces vimos el video, que es de 24 minutos, le hicimos algunos análisis, algunos aportes. De hecho, y luego pasamos a una pregunta de 3 enseñanzas, y cada uno de ustedes dio sus puntos de vista. Entonces, a partir de ahí, de esas respuestas que ustedes dieron, quisiéramos resaltar algunos de los puntos por su mismo contenido y su fuerza. Uno de esos es que la fortaleza de un Estado democrático, de una república democrática, radica en la institucionalidad, en la fuerza estructural de la institucionalidad, en que las instituciones estén naturalmente al servicio de la comunidad, pero al mismo tiempo que sean sólidas, que sean constituidas a partir de objetivos nacionales, que tengan una razón de ser y que estén llevándole la solución a los problemas que tienen las comunidades. No que sean parte del problema, agravando los problemas o dificultando las soluciones. Y para eso, pues requeriría un montón de elementos que ustedes los mencionaron de una manera u otra. Tratemos de articularlos en varias palabras. Uno de esos es la transparencia de los funcionarios. Y si los funcionarios son transparentes, la institucionalidad es fuerte. Y si la institucionalidad es fuerte, un señor como Petro, por más de que intente desarticular o resquebrajar lo que ya existe, se le va a dificultar. Pero si la institucionalidad es débil y está permeada por la falta de transparencia, por la corrupción o por los elementos nocivos, pues va a encontrar un terreno abonado para que germine y florezca la planta de la descomposición. Con todo lo que ustedes dicen, apunta a algo que la Fundación insiste mucho, y es a crear cultura organizacional. Nosotros hablamos de cultura organizacional de partido, y aquí hay que hablar de cultura organizacional de país. Si una sociedad en general tiene un concepto grande y claro, como lo tienen en Estados Unidos, de que por encima de todos los intereses personales están los intereses supremos de la nación, está el bien supremo colectivo, está la mejoría de lo que existe en favor de las mayorías, pues entonces se puede pensar que la institucionalidad es fuerte, porque hay una cultura organizacional alrededor de esa institucionalidad. Pero para llegar allá hay que fortalecer los partidos, para que cada partido tenga una cultura institucional y defienda sus principios, sus proyectos, y no sus cupos, que es lo que ocurre a menudo, y por eso se habla de candidatos, porque los grupos políticos están defendiendo cupos y espacios y escaños, más no proyectos, ni mucho menos objetivos. De igual manera, se insiste claro en todos los escenarios, un punto que no puede quedarse por fuera del análisis es la educación. Entonces nosotros aquí diríamos que debe ser una educación integral enfocada en el progreso y la construcción de país, la construcción de esa cultura organizacional. Es que construir país es construir cultura organizacional, porque si la cultura organizacional es fuerte, pues todo gravita alrededor de unos principios, de unos fundamentos, de unos métodos, de unos procesos. Pero si la cultura organizacional es débil, el país o la sociedad está erosionada
y cada quien ala por su lado, porque considera que el derecho individual es el egoísmo y que los intereses personales son superiores a los intereses nacionales o de la comunidad. De la misma manera, para que la institucionalidad sea fuerte, tiene que ir en dos vías, que es el respeto de quienes integran las instituciones hacia los gobernados, haciendo cada vez que las instituciones sean más efectivas, y el respeto de los gobernados hacia quienes integran las instituciones para que la institucionalidad sea fuerte. O sea, eso es en dos vías. No es como piensan usualmente los políticos o como piensa la señora Francia Márquez, que es que ella esté en el poder para poder utilizar los recursos del Estado a su mandar y a su libre albedrío, y que todo el que le diga algo es de malas o que es enemigo del progresismo, o igual como el señor Petro, que las instituciones están al servicio particular y se ha atrevido a decir que el ejército es el ejército del cambio. Luego dijo que el ejército estaba bajo el mando de los alcaldes, y anteayer envió a la señora a soltar otra baza a ver si había reacción o no había reacción. Y es el tema de la que ella como vicepresidente asumía la función de ser superior a las fuerzas militares y llamarle la atención, y que va a estar muy pendiente y no lo va a tolerar. Y uno se pregunta cómo es que no lo va a tolerar, qué es lo que va a hacer. Los va a dar de baja, los va a pasar al paredón, los va a llevar al cadalso, los va a ahorcar, o qué es lo que va a hacer. No se sabe, pero es lo que está diciendo, que ella no va a tolerar y no lo va a permitir. O sea, además de desfasada, es agresiva y está ya entrando en espacios que podrían ser penales, como el de prevaricar, que es hacer lo que no le corresponde, autoatribuyéndose funciones, o el de violar la Constitución, porque ella es la segunda persona más de mayor nivel en la escala del Poder Ejecutivo en Colombia. Entonces, el respeto por la ley y la democracia es de lado y lado, no es solamente de los gobernados, porque esa es una teoría vieja del gobierno, que existe un ente que gobierna y los demás están obligados, sometidos a obedecer, y así no es la cosa. Y por último, de las enseñanzas que ustedes dejan es formar responsabilidad de gobernantes y gobernados para que cada quien tenga ubicado qué le corresponde hacer dentro de esa cultura organizacional. Pues como siempre consideramos que el ejercicio estuvo enriquecedor, que día a día todos interactuamos aquí y aprendemos de todos, y que conociendo estos hechos, estos sucesos que ocurren en el mundo, nos vamos formando un mapa más amplio para entender qué pasa a nuestro alrededor y qué pasa dentro de nuestro mismo contexto. Para mañana continuaremos con la actividad académica diaria de la jornada de las 7:30 de la mañana, con el tema de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, y por la noche tendremos otro ejercicio académico de análisis, de reflexión, y nuestra invitación para que inviten a más personas, no solo a que asistan aquí, sino a que vean los videos y los difundan, porque el conocimiento es la fuerza del poder, y estamos en la época del conocimiento, en la era del conocimiento, y quien no tenga conocimientos respecto a lo que hace, pues está fuera de líneas. Como siempre, nuestro deseo por una feliz noche para todos, que Dios nos siga bendiciendo y nos acompañe siempre. Feliz noche para todos. Feliz noche, mi coronel. Feliz noche, Rosita, y a todos.